Hoy es el domingo tercero de Epifanía, después de Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no os jactéis de prudentes, a nadie devolváis mal por mal. Procurad hacer el bien no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Si es posible, y en cuanto esté de vuestra parte, vivid en paz con todos los hombres. No os venguéis, queridos, mas dejad a Dios el castigo, porque escrito está: remitidme a mí la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Antes, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque esto haciendo amontonarás brasas sobre su cabeza. No os dejéis vencer del mal, sino vence al mal con la abundancia de bien. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte, siguióle mucho gentío. En esto, un leproso acercándose le adoraba y decía: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al punto quedó limpia su lepra. Y Jesús le dijo: mira que a nadie lo cuentes, mas ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaúm, llegóse a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, tengo en casa un criado que yace paralítico y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré y le curaré. Señor, respondió el centurión, yo no soy digno de que entres en mi casa, mas dilo solo de palabra y sanará mi criado. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo potestad de otro, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Oyéndole Jesús mostró admiración, y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que no he hallado tanta fe en Israel. Yo os aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y el centurión dijo: vete y hágase como has creído. Y en aquel punto sanó el criado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos escuchado el ejemplo de dos personas que fueron a pedirle a Jesús una gracia, una curación, un don, y en los dos lo que les hace que Jesús los escuche y que les dé lo que ellos piden es su fe. Y nuestro Señor alaba la fe de este centurión que siendo una persona importante, que siendo una persona tal vez rica, pues fue a pedir a Dios con mucha simplicidad, con mucha humildad, esa gracia, y además con una gran fe, porque no quiso que Jesucristo viniera a su casa, no se sintió digno de que Jesucristo viniera a su casa, y era suficiente que Jesucristo le dijera que su siervo estaría curado, y él lo aceptó, él lo creyó. Y también el que fue a pedir, el leproso que pidió también su curación, le decía: Señor, si quieres
puedes limpiarme. O sea, también hizo un acto de fe, de confianza en nuestro Señor. Entonces debemos tener esa fe que Dios nos pide, que es la puerta abierta a todas las demás gracias, a todas las demás virtudes, y que es el fundamento de toda la vida cristiana. Hoy es muy importante insistir en la importancia de la virtud de la fe, porque se la ha devaluado demasiado. En este mundo se habla mucho de caridad, se habla mucho de otras cosas, de otras virtudes que son realmente importantes, claro está, pero se ha olvidado la importancia de la virtud de la fe, y sobre todo esto es más grave porque se olvida que esta virtud es el fundamento, la raíz, la causa de todas las demás virtudes, porque siempre que hacemos un acto de virtud, sea de caridad, sea de prudencia, de justicia, de paciencia, de humildad, todo siempre está fundamentado, es al mismo tiempo un acto de fe. Todas las verdaderas virtudes, cuando las practicamos, estamos practicando al mismo tiempo la fe, ¿verdad? Porque es la causa, la razón, el motivo, incluso el fin, es la fe, las razones de la fe. Así que debemos valorar más esta virtud, porque nosotros que somos hijos de este tiempo, de esta época, estamos portados a reflexionar como nuestros contemporáneos que están influenciados por esta época y por esta mentalidad. Que ¿de dónde viene la mentalidad de nuestra época? Pues viene, está muy influenciada por las ideas del liberalismo, por las ideas del romanticismo, que ha deformado la piedad cristiana, que ha deformado la fe cristiana, y que le ha dado otro sentido que no es exactamente el sentido original, que no es exactamente el sentido que Dios quiere darle a las cosas. Entonces hoy, cuando se habla de fe, se considera que se considera esto como por ejemplo una persona que tiene mucha confianza, se dice que tiene mucha fe. No es exactamente eso. La fe es otra cosa. La fe es un acto de la adhesión de la inteligencia a la verdad de Dios, a lo que Dios nos dijo. Cuando una persona se dice que una persona tiene convicciones, pues es exactamente eso el acto de fe, tener convicciones. Entonces hoy se dice que una persona que reza con mucha piedad, que tiene mucha fe. Pues sí, no es exactamente eso. La piedad es algo que se añade a la fe y que se inspira en la fe, pero no es la fe, ¿verdad? O una persona que tiene sentimientos de piedad, de amor hacia Dios, dice que tiene mucha fe. No, eso es un acto de caridad que está inspirado en la fe. Entonces, cuando yo hago el bien, al practicar cualquier virtud, estoy siempre inspirado en mis convicciones. Porque yo quiero hacer bien al prójimo, porque yo amo a los demás, porque yo rezo, es porque tengo convicciones, porque yo estoy convencido de la verdad de Dios, la verdad de mi religión, las verdades de nuestra religión. Por eso yo rezo, por eso yo amo, por eso yo tengo compasión con el prójimo, por eso yo tengo cualquier virtud. Está siempre inspirada en la virtud de la fe, que es en realidad tener convicciones fuertes. Sí, yo sé
que Dios existe. Bueno, es una convicción. Es una convicción fuerte. Yo respeto al prójimo, yo respeto al derecho del prójimo, tengo el sentido de la justicia, pero yo lo hago porque Dios me dijo de hacerlo, porque Dios lo dijo en los 10 mandamientos, que no desearás el bien de tu prójimo, que no harás mal al prójimo, etcétera. Entonces yo tengo convicciones, yo creo los 10 mandamientos, y por eso lo respeto, porque tengo convicciones. Eso es tener fe en la palabra de Dios, en la enseñanza de Dios, y porque creo, porque tengo convicciones, por eso voy a actuar conformemente a lo que yo creo, a lo que yo estoy convencido, a lo que yo adhiero con todo mi espíritu, con toda mi inteligencia. Entonces yo voy a actuar en función de lo que yo sé que es correcto, porque Dios lo dijo. Eso es tener fe. No es el sentimiento que yo siento o ese entusiasmo que hay personas que cuando están rezando o cuando están cantando algo a Dios tienen mucho entusiasmo. Ese entusiasmo no es la fe, es algo aparte, es un sentimiento, una especie de entusiasmo, de ánimo, de buena voluntad. Está bien, pero eso no es la fe. La fe es una convicción, es un conocimiento de lo que Dios nos ha dicho. Entonces, pero nosotros vivimos en un mundo en que se le da a la fe otro sentido, y también nosotros estamos así como influenciados, pero no debemos dejarnos de influenciar, debemos tener claras las ideas, ¿verdad? Y cuando uno tiene convicciones fuertes, todo el edificio es fuerte, es como una base. Cuando se va a construir un edificio alto, se hacen fundamentos muy grandes para que ese edificio sea sólido y que no se caiga, ¿verdad? Entonces, si tenemos una fe fuerte, unas convicciones fuertes, entonces todas nuestras virtudes van a ser muy estables, muy sólidas, porque no nos vamos a desanimar a la primera, o a la primera dificultad, o a la primera sufrimiento, o a la primera decepción, porque eso es muy humano. O sea, si nuestra fe es una fe sentimental, una fe del entusiasmo que hoy es y mañana pasa, eso es lo que se llama la entusiasmo. Es como fuego de paja. La paja usted le pone fuego y enciende, hace una gran llamarada, pero al ratito se apaga y no queda nada. Es el fuego de paja. Entonces un entusiasmo, una devoción que está fundada no está fundada en convicciones, es fuego de paja. Porque hoy yo voy a decir mi rosario con mucho entusiasmo, porque estoy con unas personas o porque estoy en un lugar que me motiva, y en ese momento estoy muy motivado para decir con mucha devoción mi rosario, pero no lo hago por convicción, lo hago porque todos están ahí, porque hay un poquito de personas, etcétera, y pero al día siguiente, como yo estoy solo, entonces ya no lo voy a hacer, no voy a decir el rosario porque no estoy motivado. Entonces eso es fuego de paja que no tiene continuidad, ¿verdad? Entonces si uno tiene convicciones, aunque yo esté motivado, lo hago. Si no estoy motivado, lo hago. Si estoy triste o que mi alma está llena de sequedad, no tengo ganas, no tengo entusiasmo, de todos modos lo hago porque tengo convicciones. Eso es tener fe. Aunque yo obre en la sequedad, en
porque hoy pues somos pocos los que adoramos verdaderamente como debe ser a Dios, o que estamos en la tradición, y cada vez pareciera que fuéramos menos. Pero si estamos diciendo, es que yo soy entusiasta de la tradición porque somos muchos, no, es que eso no es la verdadera razón. La verdadera razón son nuestras convicciones, nuestra fe. ¿Yo creo en Dios o no creo? ¿Estoy convencido o no? Entonces, si esta vez estoy triste y no tengo ganas, pues no importa, yo de todos modos voy a hacer mis obligaciones, yo de todos modos voy a hacer mi rosario, aunque hoy no tengo ganas de rezar, hoy estoy triste, hoy estoy desanimado, no importa, yo tengo convicciones. Ahí se ve cuando una persona tiene convicciones, y tiene fe, tiene principios, porque todas las verdades de la fe son como si fueran principios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, y entonces cuando algo Dios lo dijo es algo seguro, es algo absolutamente seguro, y entonces yo puedo tener una confianza absoluta, y es algo como un principio. O sea, una persona, como antes se decía, una persona de principios es una persona que obra por convicción, no por entusiasmo. El entusiasmo ayuda, el entusiasmo es bueno, pero es dependiente de las convicciones. Hay gente que hace el mal y es muy entusiasta y es muy convencida de lo que dice, pero no tiene razones de fondo para hacer eso. Entonces están motivados por un sentimentalismo, por una especie de entusiasmo, una alegría humana, pero todos esos motivos no nos pueden merecer el cielo. ¿Qué es lo que hace que nuestros actos son meritorios? Es cuando nosotros lo hacemos por motivos de fe. Incluso el amor, podemos amar a una persona por motivos humanos, por motivos terrenos, pero sin amarla por motivos de fe. ¿Qué es lo que Dios nos va a recompensar en la otra vida? No es el amor mundano, no es el amor humano, no es el amor sentimental. Dios nos va a recompensar el amor que está motivado por razones de fe. Ese es el único amor que tiene recompensa en el cielo, y que es un amor sobrenatural, porque los motivos de fe son motivos sobrenaturales. No son razones puramente humanas, sino razones divinas. Estamos inspirados en las enseñanzas de Dios. Eso es la fe. Entonces, hay personas que son incluso buenas con el prójimo, que son capaces de ayudar al prójimo, etcétera, y que lo hacen por motivos puramente humanos. Dios eso también lo recompensa, pero eso no merece el cielo, en sí mismo no merece el cielo, porque para merecer el cielo se necesita mérito sobrenatural, y el mérito sobrenatural solo es por motivos de fe. Entonces, cuando se vacía nuestra religión de los motivos sobrenaturales, se vacía a los corazones, las personas, de mérito sobrenatural. Y ese es el gran engaño, la gran estafa que nos han hecho en el Concilio Vaticano II, que nos han dado falsa moneda. Es como alguien que nos estafa, que nos da falsa moneda y nos da tanto dinero, y después vemos que ese dinero no es dinero, que no vale nada. Pues nos han dado falsa moneda en el Concilio Vaticano II, cuando se nos ha hablado de caridad, de una caridad que no es caridad. Y no es caridad porque no está inspirada en motivos de fe.
está inspirada en motivos humanos. Esa es la caridad que propaga el Papa Francisco, que siempre no nos dice que por amor a Jesucristo, no nos dice que hay que hacer esto por amor a Dios, es por motivos humanos. Es la religión del hombre, la religión naturalista, la religión inspirada en los principios de la Revolución Francesa, ¿verdad? Esa es la religión masónica. Entonces, esa caridad es falsa moneda, no es la caridad cristiana. Entonces, cuando se vacía a la religión de su contenido, su verdadero contenido, lo que hace que sea la verdadera religión, pues entonces se está engañando a la gente, se está estafando al pueblo cristiano y se le está haciendo perder el mérito que podía tener en sus acciones, porque yo puedo dar una limosna simplemente porque me miren, porque me admiren, y entonces esa limosna no tiene recompensa en el cielo. O yo puedo dar una limosna simplemente porque tengo compasión por una persona, pero es una compasión puramente humana que no está basada en motivos de fe. Esa limosna no tiene recompensa en el cielo, aunque sea una buena obra, ¿verdad? Hay personas que son ateos y que a veces ayudan al prójimo, pero ellos no están en gracia de Dios y no lo hacen por fe. Entonces eso es una acción buena desde el punto de vista humano, pero no tiene recompensa en el cielo. Dios la recompensa en esta vida, los actos buenos humanos, Dios los recompensa en esta vida, pero no en la otra. Para que sean recompensados en la otra vida, tienen que ser actos animados por la fe, por la caridad cristiana. Pero la caridad cristiana siempre, los motivos de la verdadera caridad cristiana siempre son razones de fe, siempre, absolutamente, no hay excepción. Todos los actos de verdadera caridad se hacen por motivos de fe, porque Dios lo dijo, porque Dios lo quiere, porque Dios ama al prójimo, porque Dios lo dijo en el Evangelio, y esos son motivos de fe. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. O la tradición de la Iglesia también es la enseñanza de Dios, que no está escrita, que no fue escrita, pero fue transmitida de una manera oral, y que también es la palabra de Dios, es la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, esos motivos de fe son razones intelectuales, no son afectos. Hay que sacarnos de la cabeza que cuando yo digo mi rosario con mucho sentimiento es tener fe. No, eso es tener afecto, pero no es fe. La fe son razones, es algo intelectual, algo que la fe, como dice Santo Tomás, la fe, cada virtud está en algún lugar de nuestro ser, de nuestra alma, pues la fe está en nuestra inteligencia. La fe cristiana, la virtud de la fe, la virtud teologal de la fe está en la inteligencia, no está en la voluntad, ¿verdad? Y la virtud de caridad, esa está en la voluntad, pero la voluntad es ciega, la voluntad no puede guiarse por sí sola. Y eso es muy común en México. Muchas personas piensan que todo es una cuestión de buena voluntad. La buena voluntad es muy, muy importante, es necesaria, pero la voluntad es ciega. La voluntad no puede guiarse por sí sola, necesita razones, ¿verdad? Entonces yo quiero ayudar a fulanito, pues sí, yo tengo razones para ayudarlo porque lo necesita, porque Dios nos lo pide, etcétera. Entonces tengo razones.
esas razones guían el acto de mi voluntad, guían el acto de amor que yo pueda hacer hacia el prójimo o hacia Dios, primero hacia Dios. Entonces la voluntad es ciega. Pero si la voluntad, la inteligencia le muestra el objetivo, la razón de sus actos, la razón de su amor, entonces la voluntad va a seguir un camino acertado y no va a cometer errores, ¿verdad? Entonces en México hay mucha gente que tiene esa mentalidad de que todo es cuestión de buena voluntad y no quieren razonar, se guían por el corazón. Se puede decir que razonan con el corazón. No dicen, es que yo hago lo que siento, pero es que no podemos hacer lo que sentimos, podemos hacer lo que sabemos. Y en ese sentido nuestra voluntad sigue a lo que Dios nos quiere, lo que Dios nos manifiesta, como Dios nos orienta. Dios nos orienta con sus enseñanzas. Todo eso es cuestión de fe, todas las verdades que Dios nos ha enseñado en nuestra religión. Pero si yo no conozco bien mi religión y no me intereso y no quiero saber, ¿cómo voy a practicar bien las virtudes, las otras virtudes? Porque van a ser virtudes ciegas, van a ser virtudes como un ciego que camina en la oscuridad y está caminando y no sabe, tiene que estar tocando todo. No puede guiarse porque no tiene la vista. Así también una voluntad sin inteligencia es una voluntad ciega, y por eso uno comete errores, o hay muchas omisiones, o hay muchos defectos en la vida cristiana, y así pasa mucho con ese catolicismo que está influenciado por el romanticismo del siglo XIX, en el cual toda una cuestión de sentimiento. Ese romanticismo ha hecho mucho daño al cristianismo, porque han deformado el espíritu, el verdadero sentido de la caridad cristiana, que debería estar inspirado siempre en las razones de la fe. No es ciego, el amor no puede ser ciego, no debe ser ciego, tiene que estar siempre inspirado en alguna razón que la fe, la inteligencia nos muestra, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios puso la fe en la inteligencia? Porque la inteligencia está hecha para comprender las verdades, pero la virtud de la fe ayuda a la inteligencia a comprender las verdades sobrenaturales, que no están al alcance de la inteligencia. Sin la fe, la inteligencia no puede tener acceso a las verdades sobrenaturales, y para tener acceso necesita una ayuda suplementaria, una verdad, algo que nos ayude. Es como, por ejemplo, una persona que no puede caminar, le ponen una prótesis o un aparato que le ayuda y ya puede caminar porque tiene ese aparato. Pues así nuestra fe, nuestra inteligencia, no puede acceder a las verdades de Dios si no tiene la fe, a las verdades sobrenaturales. Si no tiene la fe, necesita de la ayuda de la fe para poder acceder a las verdades sobrenaturales. Entonces, pero no olvidemos que la fe está en la inteligencia, no está en la voluntad, ¿verdad? La caridad sí está en la voluntad, como dice Santo Tomás. Entonces, la caridad cristiana siempre está junto con la fe. Nunca, ninguna virtud puede existir si se quita la fe. Si por ejemplo una persona tiene todas las virtudes y yo le quito la virtud de la fe, pues todas las virtudes que tiene desaparecen.
porque la fe es el fundamento de todas las virtudes. Y cada vez que yo practico cualquier virtud que sea, siempre al mismo tiempo estoy practicando la fe, porque estoy inspirado en una razón de fe, siempre que hago un acto de una virtud. Pero cuando yo practico por ejemplo, la prudencia, no estoy forzosamente practicando la justicia. Puedo practicar la humildad y no estoy al mismo tiempo practicando otras virtudes. Pero en cuanto a la fe, siempre es al mismo tiempo, se practican, siempre, ¿verdad? Entonces hay virtudes que siempre están presentes. Esa es la virtud de la fe. Y también debería serlo la caridad. Claro que sí, la caridad. Si yo hago todo lo que hago, lo hago en estado de gracia, en estado de caridad, y finalmente lo hago todo por amor a Dios. Pero así que todo lo que yo hago en mi vida cristiana puede ser un acto de caridad, claro que sí, pero si es acto de caridad, también es acto de fe. Mientras que hay personas, como dice el catecismo, ¿verdad? Hay personas que pueden perder la caridad sin perder la fe, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que hacen un pecado mortal, pierden la caridad, pero todavía tienen una fe que los teólogos le llaman la fe informe, porque es una fe que no está completa, que no está perfecta, y por eso se llama una fe informe. Y es una fe imperfecta, pero sí siguen teniendo la fe. Bueno, la fe es realmente la que está presente en todos los actos de la vida cristiana, en todos los actos de todas las virtudes. Mientras hay virtudes que no, cuando yo practico una virtud que no está presente otra virtud, digamos, por lo menos explícitamente. Entonces debemos valorar mucho la importancia de la fe, y que la fe está basada en la razón. Una persona que es racional, una persona que tiene una razón bien formada, puede recibir la fe y practicarla mejor, porque tiene una razón bien formada. Y la razón es el fundamento de la virtud de la fe, porque Dios puso esa virtud en la razón. Entonces, cuando una persona le gustan las cosas absurdas, le gustan las cosas necias, le gustan las cosas que son falsas, y que toma gusto en eso, está quitándole la base en la cual Dios quiere poner la fe. Y si pierde la razón, una persona ya no puede tener la fe. Pongamos una persona que es demente, no tiene el uso de razón, pues esa persona no puede tener la virtud de la fe porque no tiene la razón, ¿verdad? Por ejemplo, que una persona que es demente y que, digamos, queremos que ella se convierta, que no es católica, y que se convierta al catolicismo, no es posible convertirla porque es demente. Así que para que la fe funcione necesitamos una razón bien hecha, y cuando nuestra razón tiene gusto por lo absurdo, por lo necio, porque hoy la gente le gusta lo necio, lo feo, lo que es contra la razón, la música horrible, música que es fea, que es contra la razón, pues esa gente tiene mucha dificultad a practicar la fe como debe ser, porque su razón está deformada. Entonces hay gente que a pesar de todo tiene la fe, pero es una fe que está como neutralizada por tanta necedad y tantas cosas malas que ve, que conoce y que le gustan, ¿verdad? Cosas que son contra la razón.
hoy la cultura anticristiana que ha surgido y que viene, eso comenzó desde tiempos de la Revolución Francesa, esa cultura liberal de la cual el cardenal Ratzinger decía: nosotros debemos aprovechar 2 siglos de cultura liberal, queremos cristianizar eso. Pues es algo absurdo decir eso que dijo el cardenal Ratzinger. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Esa cultura liberal que en el fondo es irracional, porque no obedece a la razón como debiera. Es una razón que es laica, que es racionalista, no es lo mismo. Por eso que una fe que está en una razón deformada así, ¿qué es lo que da? Pues católicos modernistas, porque el modernismo es una deformación de la fe, una corrupción de la fe que está basada en el racionalismo, en el subjetivismo, en ese espíritu racionalista que hoy está en boga en este mundo, y una fe que está fundamentada en una razón enferma, pues da una fe deforme. Y esa fe deforme es el modernismo, una fe herética que no es fe, porque es herética, pero es una persona que tuvo la fe y que la perdió porque tenía esa manera de reflexionar como la tienen los filósofos modernos, que finalmente evacúa la fe, que la destruye, que la niega, ¿verdad? Y eso es el fruto que da una razón mal formada. Entonces, nosotros queremos vivir plenamente nuestra vida cristiana, debemos deshacernos de de esa literatura, de esa cultura, de esa que no es cristiana, que es liberal, que es que es contra la razón en el fondo, ¿verdad? Porque yo no voy a practicar bien mi fe si mi razón está enferma, está deformada, ¿verdad? Y esas personas que tienen gusto por toda esa cultura moderna, que les gusta el arte moderno, que les gusta la música moderna, que les gusta la literatura moderna, esas personas cuando se convierten dan cristianos que tienen una manera extraña de vivir su fe, tienen una manera extraña de practicar su fe, tienen opiniones extrañas, porque su razón está mal formada. Así que la razón, aunque la razón misma no es todavía la fe, pero si una razón está bien hecha, puede practicar mejor la vida cristiana. Por eso, si nosotros tenemos buenos hábitos, tenemos buenas costumbres que no son malas, que no son pecaminosas, que son justas, pues entonces eso hará que más fácilmente podemos practicar nuestra fe, nuestra vida cristiana. Porque los primeros cristianos eran gente de virtudes muy fuertes. Si leemos la vida de los primeros cristianos, esos cristianos tenían virtudes muy fuertes. Hoy las virtudes de los católicos son virtudes de papel, son gelatinas, no son virtudes fuertes. Es que en el tiempo de los por ejemplo, los romanos, era un pueblo que pues sí era pagano, pero tenían virtudes naturales muy fuertes. Eran personas que tenían mucha energía, mucha valentía, no eran gelatinas. Y cuando esas personas se convertían, salían muy buenos cristianos, porque ya tenían virtudes naturales muy fuertes, ¿verdad? Eran personas que que usaban la razón, que aunque no habían comprendido todo,
pero tenían un espíritu racional. Los romanos tenían un espíritu racional. ¿Y por qué hay tantos santos que fueron de ese tiempo? Porque en ese tiempo todavía en la gente, aunque todavía no fueran católicos, pero tenían virtudes naturales fuertes, tenían el sentido del esfuerzo, del sacrificio. Entonces se convertían y daban católicos que eran unos héroes. Pero hoy hay católicos que están en la tradición, y uno les dice que digan el rosario y se encogen de hombros y dicen: ay, es que es muy difícil, no tengo tiempo. ¿Esa es heroicidad? Pues no, ¿verdad? Entonces hoy hacen falta personas que tengan una virtudes incluso naturales fuertes, que tengan un espíritu racional fuerte, ¿verdad? Y entonces en la Biblia, ¿por qué Dios quiso que San Pedro y San Pablo murieran en Roma? Pues porque Roma iba a ser el centro del cristianismo, pero ya había un fundamento, que ese pueblo era un pueblo aguerrido, era un pueblo que usaba la cabeza, que era inteligente, que no eran tontos, que no les gustaba lo absurdo. Porque hoy ya este pueblo cristiano ya con esta cultura moderna ya les gusta lo absurdo, lo necio, lo feo, lo tonto, les gusta. Y eso se refleja incluso en la cultura, en el falso arte, en la falsa literatura que se pretende, que se da aires de mucha importancia y es una cultura del absurdo. Pues esa gente no da cristianos heroicos, da cristianos de paja, porque su razón, sus virtudes están deformadas. De ahí la importancia de la educación de los niños, que hay que darles virtudes fuertes, porque los papás que educan a sus niños con el estilo moderno, pues los niños son niños que no hacen mal a nadie, pero que no tienen columna vertebral, que les falta una fuerza interna. Y entonces, ¿cómo van a vivir su vida cristiana bien si no tienen bien el uso de sus facultades humanamente hablando? Y entonces esa es la importancia de que no nos dejemos influenciar por ese falso concepto que hoy existe de las virtudes, y que tengamos más claridad en cómo debemos practicar nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y dejemos de lado ese sentimentalismo que ha hecho mucho daño aquí en México, porque en otros tiempos había gente muy piadosa, pero nada más. No reflexionaban, no actuaban, no hacían esfuerzos, pero iban a misa, eso sí. La piedad es un aspecto de la vida cristiana, no es el único y no es el principal. El principal es nuestra adhesión a Dios por la fe y las virtudes teologales. Es lo que nos hace es lo que nos hace tener mérito y que nos hace merecer el cielo, ni más ni menos, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude para usar bien la fe, para practicar bien la fe. Hay que también saber practicar la razón, tener sentido racional de la vida, saber reflexionar, saber tener lógica. Hay mucha gente que no sabe ser lógico en sus maneras de pensar, no saca conclusiones de lo que sabe, no saca conclusiones, no tiene lógica. Pues si uno tiene una razón bien formada, tendrá una fe bien formada también. Es muy importante que nos deshagamos de todos los prejuicios
de la época romántica, de la cultura romántica, de la cultura que era que se comenzó a divorciarse del cristianismo, y es lo que ha neutralizado al catolicismo en el mundo. Ahorita el catolicismo está como neutralizado, es porque le han dado gato por liebre a las personas y nos han dado falsa moneda, falsas virtudes que no son las verdaderas virtudes cristianas, pero que tienen el mismo nombre. Cuidado, hay que liberarse de eso y hay que tener el ojo más agudo para decir: esta es falsa caridad, esta es verdadera caridad, esta es verdadera prudencia, esta es falsa prudencia, esta es verdadera humildad o esta es falsa humildad. Y así todas las virtudes se la puede uno dar la vuelta, y hoy todas las virtudes tienen otra acepción, otro sentido en este mundo. Les han dado otro sentido y por eso la gente está desorientada y cree que está viviendo su vida cristiana y en realidad no está viviendo su vida cristiana. Falsa moneda. Eso es lo que nos vino a traer el Concilio Vaticano II. Cuidado con la falsa prudencia, ¿verdad? De querer estar bien con el mundo y etcétera, y eso no es de Dios. No es de Dios. Dios no quiere la falsa prudencia. La prudencia cómplice, la prudencia débil, como es la nueva mentalidad que se ha introducido en los medios de la Fraternidad San Pío X, esa falsa prudencia de querer hacer el bien de manera que Dios no quiere. Dios no quiere que obremos de una cierta manera, con compromisos, con silencios, según eso, hay cosas en que no están a nuestro alcance y hay que dejárselas más bien a Dios. Pero cuando uno quiere forzarle la mano a Dios, eso se llama tentar a Dios y es pecado. No hay que tentar a Dios. Hay cosas que Dios va a hacer, pero nosotros no tenemos por qué condicionar a Dios. Y eso es tentar a Dios, es un pecado muy grave. Entonces yo no puedo ponerme en la ocasión de pecado diciendo: Dios me va a ayudar, porque Dios es bueno. Pues sí, Dios es bueno, pero Dios no está obligado a romper el curso ordinario de las cosas. Dios no lo podemos obligar. Así que esa es la tendencia que hoy se manifiesta en la Fraternidad San Pío X, en la neofraternidad San Pío X, porque están tentando a Dios en cosas en que Dios no está obligado de hacer. Ordinariamente Dios conduce las cosas por los medios ordinarios, y los medios extraordinarios es cuando Él quiere, y nosotros no lo podemos obligar. Entonces pidámosle a Dios ese sentido de la vera fe que también la cultura liberal nos ha querido convencer de que la fe y la razón están divorciadas. La fe y la razón no están divorciadas, sino que la fe, la razón es el fundamento de la fe, y que la fe no puede alcanzar ciertas verdades sin la ayuda de la fe. La razón no puede alcanzar ciertas verdades sin la ayuda de la fe. Entonces no están divorciadas. La fe tiene su residencia en la razón. Ahí es donde Dios la puso. Y el día de nuestro bautismo, Dios puso la fe en la mente, en la razón del niño. Ya tenía la virtud de la fe. Y Dios puso la caridad en su voluntad, ¿verdad? Ya el día del bautismo. Entonces no están divorciadas la razón y la fe, y entonces hay que tratar de comprender mejor nuestra religión.
porque si no tenemos una fe bien formada, toda nuestra vida cristiana será defectuosa. Y si yo no conozco bien las razones de la fe, nuestra religión, como es, para eso existen libros. Y hay que conocer nuestra religión. Si yo no la conozco, yo no puedo practicar bien mi vida cristiana, así de sencillo. Entonces, hay personas que se conforman con su rosario porque no quieren formarse, que no quieren conocer su religión, porque no han estudiado el catecismo, porque se conforman con cosas generales de la vida cristiana. No, nuestra religión es todo un sistema. Hay nuestra religión, como dice el catecismo, lo que hay que saber, todas las verdades del credo. Lo que hay que decir son las oraciones, que algunos ni se las saben. Lo que hay que recibir son los sacramentos, ¿verdad? Y lo que hay que practicar es toda la moral, los 10 mandamientos. Bueno, todo eso tiene explicación. A ver cada mandamiento, a ver cada sacramento, qué quiere decir, cómo se practica, cómo se recibe. Y alguien que no quiere estudiar su religión es alguien que vive una fe superficial y no se puede santificar, porque cuando uno no conoce bien su religión no puede santificarse mucho. Puede ser un buen cristiano mediocre, un cristiano de papel. No hay héroes, no hay santos, porque ya no hay fe. Y la fe no es simplemente el entusiasmo, es una convicción de algo concreto, de una verdad. ¿Estoy convencido de qué? ¿De qué? ¿De qué estoy convencido? ¿De qué verdades? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿De qué son las verdades de mi religión? Eso es tener convicción. No es simplemente decir yo creo, pero ¿en qué crees? ¿En qué? A ver. Y eso es tener vida cristiana. Pues que Dios nos conceda tener una inteligencia bien formada, para tener una fe bien formada, y a raíz de eso, pues todas las virtudes y toda la vida cristiana puede crecer, puede completarse, puede ver una plenitud en la vida cristiana, a condición que haya los fundamentos. Pidemos esta gracia a la Virgen Inmaculada, que ella, como decía el Evangelio, todo lo que pasaba, todo lo que veía en la vida de Cristo, ella lo guardaba en su mente, en su corazón, y reflexionaba sobre eso. La Virgen estaba siempre reflexionando en todo lo que Jesús hacía. Por eso ella se santificó tanto, porque no era solo una cuestión de piedad. Es que yo quiero mucho a mi hijo. No, ella reflexionaba en todo lo que Jesús hacía. Eso es vivir la fe. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.